Teóricamente ahí está grabando. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna consulta sobre osciloscopio? En mi caso, profe, no vi nada, así que no me surgió ninguna duda, así que cuando vuelva a ver todo seguramente me surge. Perfecto. Eh, Se los voy a tratar de explicar de otra forma distinta. La primera vez lo hice de una forma, la segunda de otra, y ahora vamos a tratar de hacer lo más concreto posible, ¿no es cierto? ¿Qué significa concreto? ¿Cómo se realiza una medición directamente, ¿no es cierto? Todas las otras clases me basé mucho en todos los conceptos teóricos. En todo caso, ahora vamos a hacerlo lo más práctico posible y quiero que hagan la mayor cantidad de dudas o mayor cantidad de preguntas que ustedes quieran. Em, el osciloscopio es un eje cartesiano, no hay ningún tipo de problema, en el cual ustedes van a medir una señal como la que están viendo en pantalla, ¿no es cierto? En este caso es una señal fácil para hacer una medición. ¿Por qué? Porque es una señal cuadrada, eminentemente bien cuadrada. Entonces, si ustedes quieren medir la amplitud, no hay ningún tipo de problema. Ustedes tienen la amplitud máxima, la amplitud mínima. Entonces, sobre el eje Y, habíamos dicho que íbamos a medir amplitud. Entonces, ¿cómo se hace? Cuentan la cantidad de divisiones que tienen en el eje Y. En este caso, por ejemplo, tengo una división, 2, 3, 4, 5 divisiones y lo multiplican por la atenuación correspondiente, que es donde dice voltios por división. Y lo multiplican por la atenuación externa, que es la punta del osciloscopio. Resumido todo esto, ¿qué significa? Que yo acá tengo 5 divisiones. Amplitud, tengo 5 divisiones. Bueno, ¿por qué hay que multiplicarlo? Por la atenuación propia que tiene el osciloscopio, que es en la parte donde nosotros estamos trabajando. Acá que dice, es 1 voltio sobre división, ¿no es cierto? Entonces, multiplicado, no, disculpen, 0,1. Está bien, porque acá la llave esta, con este osciloscopio es para duda, ¿no es cierto? Fíjense, ya a simple vista uno ve esta que la primera, no, esta es un cachito más gruesa que la perilla en esta otra parte donde está por 1. O sea, multiplicado por 0,1 voltios sobre división, me daría los 0,5 voltios. ¿Y qué Profe, faltaría? Sí. tengo una duda, yo me quedé con el tema. ¿Las perillitas tienen un marcador que indique, porque esas perillitas tienen así como varias ranulitas más grandes, pero hay alguna en especial que marque para que uno le pueda poner en el número? Claro, está bien lo que usted me plantea, es lo que me pasó recién a mí, esta es una foto, por supuesto. En la práctica ustedes lo van a ver y esta parte de la perilla es un cachito más gruesa que esta otra. Entonces, esta es una foto y para cómo no está bien de frente, sino tiene un determinado ángulo, entonces por eso esta parece semejante, la misma amplitud, el mismo grosor que esta otra. Lo concreto es que hay algunos osciloscopios que realmente vienen con una franja, cuestión que es bien visible, ¿no es cierto? Este no es tan visible. Supóngase en esta otra parte, donde está el diente de sierra. Acá es muy evidente que esta es la más gruesa, ¿no es cierto? Frente a esta o esta otra parte de la perilla. Entonces esa es la que le va a indicar a ustedes en qué escala están, ¿no es cierto? Vuelvo a repetir, está bien lo que usted plantea, este osciloscopio no es muy delicado en ese punto, desde ese punto de vista, ¿no es cierto?
vuelvo a repetir, hay otros osciloscopios que está pintado de otro color la parte donde ustedes tienen que seleccionar. Entonces, en esta parte, digamos que es punto 1. Punto 1, ¿qué? Punto 1, voltios sobre división. Punto 1 voltios sobre división. Eso es lo que me da la escala, la atenuación interna que tiene el osciloscopio. Ahora lo multiplico, ¿por qué? Por 5 divisiones. 1, 2, 3, 4, 5 divisiones. Entonces elimino división y división y me queda 0,5 voltios pico pico. Ahora, eso siempre y cuando la punta del osciloscopio esté atenuada por 1. Si la punta estuviera atenuada por 10, significa que la señal que yo le estoy colocando en la entrada del osciloscopio, yo la atenúo 10 veces. Entonces lo que entra al osciloscopio sería 10 veces menor. ¿Estamos? Entonces por eso acá faltaría que hay que multiplicarlo por 10 si la punta está atenuada por 10. ¿Estamos hasta allí? Sí, Sí, profe. profe. Como en este caso la medición está hecha directamente sin la atenuación, significa que la punta está atenuada por 1. Entonces por eso no se colocó nada, no se hizo nada. Y la medición da 0,5 voltios pico pico. Que aquí está, 0,5 voltios. Ahora, esto, si a nosotros no hubiera dado deformado, ¿en qué sentido? Que acá esto hubiera sido así, acá sí. Bueno, habría que compensarlo. Siempre eso cuando nosotros vamos a hacer la medición, le voy a demostrar dónde está el calibrador, o sea, dónde ustedes tienen que tocar para calibrar para que la señal sea perfectamente cuadrada. Hay dos posibilidades: de que esté así, eso significa que responde muy bien en baja frecuencia. En alta frecuencia su respuesta en frecuencia no es buena. Y la otra posibilidad es que sería así, ¿no es cierto? Esto responde mejor en alta frecuencia que no en baja frecuencia. Entonces, ante esa situación habría que calibrarlo para que quede perfectamente cuadrado. Eso yo, ¿qué les dije o qué me zarpé o qué dije de más? En el sentido de que eso se realiza, en el caso de ustedes, siempre van a trabajar en baja frecuencia. Entonces, para trabajarlo en baja frecuencia, no hay ningún tipo de problema. Ese ajuste que ustedes hacen está perfecto, que es el ajuste que ustedes ven desde el osciloscopio conjuntamente con la punta del osciloscopio. O sea, es lo que ve en esta parte donde está el círculo, es lo que ve el osciloscopio en conjunto con la punta. Entonces eso es lo que están viendo a partir de el extremo de la punta del osciloscopio. Si para trabajarlo en alta frecuencia, o sea, ¿qué significa alta frecuencia? Mayor a 100 megas o 50 megas, este ajuste no se hace, o el ajuste sí se lo hace, pero en vez de colocarle el oscilador interno que tiene el osciloscopio, se coloca otro oscilador externo con una señal así perfectamente cuadrada. ¿Por qué se hace la forma de onda cuadrada? Por la cantidad de componentes de armónicas que tiene. ¿Cómo se hace o cómo se analiza la cantidad? Esta onda perfectamente cuadrada, ustedes la pueden descomponer por Fourier, en el cual le va a dar una onda perfectamente sinusoidal, por supuesto no como la que estoy dibujando, más la suma de la segunda armónica, que en ese caso me daría así.
acá debería dar el doble de frecuencia, más la tercera armónica, la cuarta. Entonces la suma de todo eso va a hacer que este me dé perfectamente cuadrada, que es la señal que ustedes ven. Entonces, esta es la peor forma de señal a medir. ¿Por qué? Porque el osciloscopio tiene que responder perfecto en baja frecuencia y en alta frecuencia, ¿no es cierto? Entonces, por eso se lo hace de esa forma. Siempre y cuando, vuelvo a repetir, ustedes vayan a trabajar en una frecuencia relativamente baja, alrededor menor de 10 megas, ¿no es cierto? Bueno, todo eso, ¿hay alguna pregunta? No, profe. Vamos a sacar acá, así borramos y lo volvemos a poner nuevo. Todo lo que hemos hablado, todo lo que ya está dicho, es pura y exclusivamente en cuanto a amplitud. ¿Se acuerdan? El osciloscopio, lo voy a decir por enésima vez, es un voltímetro. Entonces, ustedes tienen voltios sobre tiempo en el eje X. Entonces, si es un voltímetro, su impedancia de entrada tiene que ser alta. Entonces, vamos a terminar con el tema de amplitud diciendo que la punta del osciloscopio tiene por 1 y por 10. Entonces, una pregunta de cajón: ¿cuál es la impedancia de entrada que tiene el osciloscopio cuando la punta esté por 1? Cuando la punta esté por 1, le van a decir que su impedancia de entrada es de 1 megón, o sea, 1.000.000 de ohm. La punta está por 1, es 1 mega la impedancia de entrada. Cuando la punta está atenuada por 10, su impedancia de entrada va a ser 10 veces mayor. O sea que la impedancia de entrada total osciloscopio punta va a ser de 10 megón. Entonces, de acá se puede sacar distintas conclusiones. O las preguntas son: ¿cuál la impedancia de entrada del osciloscopio siempre constante de 1 mega? La impedancia de entrada conjunto osciloscopio y punta atenuada por 1 mega sigue siendo 1 mega, no hay ningún tipo de problema. La impedancia total osciloscopio más punta, cuando la punta está atenuada por 10, la impedancia de entrada va a ser igual a 10 megas. O sea, lo que esto implica que cuando ustedes atenúan la punta a por 10, la punta pasa a tener una impedancia interna de 9 megas. ¿Para qué? Para que sea 9 megas más 1 mega que presente el osciloscopio, sea los 10 megas totales. ¿Está entendido eso? ¿Podría repetir, profe, por favor? Perfecto. No abro la cámara porque estoy transmitiendo con el teléfono, le paso la computadora, o sea que mejor que nadie abra la cámara, porque si no me voy a quedar con poca velocidad y se me va a cortar. Lo que estoy diciendo es que el osciloscopio presenta una impedancia desde el conector BNC hacia adentro de 1 megón. Bueno. Después ustedes le colocan la punta, ustedes hacen la medición a través de la sonda o de la punta, llámenla como ustedes quieran, del osciloscopio. Y en este caso, acá, hicimos que la punta estaba atenuada por 10. Entonces, ¿por qué? Porque me da tantos voltios por tanta división, me da la amplitud pico pico. Y no hemos considerado que la atenuación de la punta. Mejor dicho, sí la hemos considerado y hemos dicho que estaba por 1. Entonces estos 0,5 voltios es la medición total que le da 0,5 voltios. Ahora, ante la misma medición, nosotros a la punta lo hubiéramos atenuado por 10.
hay dos puntos de vista en los cuales ustedes la tienen que ver. Primero, si yo atenúo por 10, atenúo, o sea que la amplitud de estos 0,5 voltios la voy a atenuar por 10. Entonces la medición que a mí me daría no sería 0,5 voltios, sino que acá habría que multiplicarlo por 10, o sea que la medición que a mí me daría no sería en esta escala de 0,1 voltios, sino en una escala de 0,01, puede ser. Y después lo multiplicamos por 10. Lo concreto, para no armarles tanto lío, si la punta la atenúa por 10, ya no voy a medir más 0,5 voltios, sino que voy a medir una amplitud de 0,05 voltios. Entonces, lo que hace la punta es atenuar la señal para que llegue al osciloscopio. Entonces, 10 veces. Si está atenuado por 10. Eso desde el punto de vista de amplitud. Teóricamente, ¿cómo lo justifican? Lo justifican que el osciloscopio es un voltímetro, o sea que su impedancia de entrada es alta. ¿A qué llaman alta? Si la punta está atenuada por 1, el osciloscopio presenta una impedancia de 1 megón. Si la punta está atenuada por 10, la impedancia total que va a haber cualquier circuito desde la punta toda completa y el osciloscopio no va a ser más 1 mega, sino que va a ser 10 megón. ¿Está entendido? De cualquiera de las dos formas, significa que cuando nosotros colocamos a la punta, la colocamos en la llave selectora por 10, significa que hay que tener en cuenta acá cuando nosotros hacemos la amplitud de multiplicar por 10 a la medición que nosotros hacemos con el osciloscopio. ¿Está entendido eso? Sí, profe. Les aclaro porque en el osciloscopio digital todo esto no se hace, pero ustedes le tienen que decir al osciloscopio, guarda, estoy haciendo medición por 10. Entonces, él automáticamente le va a decir la amplitud total. En este osciloscopio no, ustedes tienen que hacer la multiplicación, la operación matemática correspondiente y la tienen que multiplicar por 10. Desde el punto de vista del instrumento, desde el punto de vista desde mediciones, la medición que ustedes van a hacer es cada vez más perfecta si ustedes utilizan la punta atenuada por 10. ¿Por qué? Porque su impedancia de entrada va a ser 10 megas, ya va a ser muy alta, entonces no va a absorber casi corriente el instrumento. Entonces, de acuerdo a lo que se ha justificado en el teórico, esa medición estaría perfecta. Lo que esto significa es que ustedes a los fines prácticos siempre traten de hacer la mayor cantidad de mediciones con la impedancia de entrada multiplicada por 10, o sea, la punta multiplicada por 10. Entonces, su impedancia de entrada va a ser 10 megas. Entonces, el voltímetro, que es el osciloscopio, pasa a ser un instrumento casi perfecto. ¿Han entendido? ¿Se ha quedado claro desde el punto de todos los puntos de vista que lo hemos realizado? ¿Alguna pregunta? No, profe. Bueno, para hacer el 10º resumen, entonces, si ustedes van a hacer una medición en amplitud, porque hasta ahora hemos estado hablando pura y exclusivamente de amplitud, ustedes lo centran, hacen la medición, si alterna, continua o lo que sea, y miden pico a pico la señal. Entonces, en este caso tiene 5 divisiones. Bueno, son 5 divisiones. ¿Multiplicada por qué? Multiplicada por la llave selectora, que sería la atenuación.
Entonces, ¿en cuánto ustedes están atenuando la señal de entrada? ¿Para qué? Para que sea una amplitud que no sature el osciloscopio. Entonces, en este caso era 0.1, siempre se tienen que basar en lo que dice el instrumento, que es lo que 0.1 voltios sobre división. Acá tienen 0.1 voltios sobre división. Y esto es lo que vamos a hacer de nuevo hincapié. Si la punta está atenuada por 1, la medición es 0,5 voltios, no hay ningún tipo de problema. Si la punta está atenuada por 10, no va a ser más 0,5 voltios, sino que la medición va a ser 5 voltios. ¿Estamos? Por más que el osciloscopio le esté dando a simple vista 0,5 voltios. ¿Estamos en eso? ¿Quedó entendido? Sí, profe. Perfecto. Todo eso es en amplitud. Entonces ahora vamos a ver en tiempo, o sea, en el periodo, el tiempo. Ustedes le han dicho que lo que ustedes van a variar acá, en esta perilla, que es el tiempo, que es en el cual ustedes van a enclavar la señal del vertical, que es la que entra a través del conector BNC, que es donde ustedes están haciendo mediciones, con el diente sierra, que es el que produce la deflexión en este sentido, ¿no es cierto? Entonces, ustedes tienen que realizar o tratar de hacer la medición de una señal que se tiene que quedar, digamos, quietita para ser lo más explícito posible. Entonces, si la señal está quieta, ustedes van a poder medir el periodo. El periodo es donde la señal empieza a realizar de nuevo el mismo punto. Entonces, o acá está un alto, bajo, acá vuelve a ser el mismo alto, que es la medición en la cual, o también ustedes le podrían haber realizado de aquí hasta aquí, ¿no es cierto? En este sentido, si ustedes, esto es cuestión de picardía para ustedes realizar la medición mejor posible, ¿no es cierto? Acá, si ustedes quieren hacer de este punto a este punto, la medición, o sea, cuántas divisiones te queda, le queda fea, le queda mal. Entonces, para eso está la parte de la posición acá, en este potenciómetro. ¿Para qué? Para que ustedes enclaven en una división exacta en un extremo. Entonces, si le queda una pequeña diferencia, es en el otro extremo de la medición, ¿no es cierto? Eso es todo cuestión de picardía de realizar las mediciones, no hay ningún tipo de problema, ¿no es cierto? En este caso está fácil, ¿por qué? Porque tiene 2,5, o sea, el periodo sería 5 divisiones. 5 divisiones sería esta en el periodo. Primero vamos, lo que indica el instrumento es el periodo, ¿no es cierto? Entonces multiplicado por ¿qué? Por 0,2, o sea, 0,2 tiempo sobre división. 0,2 tiempo sobre división. El tiempo está dado en milisegundos en este caso. 0,2 acá le dice milisegundos sobre división. O sea, 0,2 milisegundos sobre división. Bueno, simplificamos. 0,2 por 5 me da 1 milisegundo. Ese 1 milisegundo sería el periodo. Entonces, la inversa del periodo me va a dar la frecuencia. O sea, 1 sobre 10 a la menos 3, paso arriba y paso a ser 1 por 10 a la 3, o sea, 1 kilohertz. Eso es como ustedes calculan la frecuencia, ¿no es cierto? Volvemos a repetir. El osciloscopio mide tiempo, o sea, tiempo en una señal
viene a ser el periodo. Si ustedes quieren calcular la frecuencia, hacen la inversa del periodo. Una pregunta que es de cajón y que muchos dudan, entonces significa que el profe no ha sido muy explícito, es en la frecuencia, para calcular la frecuencia o para calcular el periodo, ¿no hay que multiplicar la atenuación de la punta? ¿Usted qué opina? No, profe, ¿Por qué? Está perfecto, su respuesta está perfecta. ¿Por qué no? porque no varía el periodo, sino la amplitud. Muy bien, perfecto. ¿Cuál es su apellido? Ah, está perfecto, muy bien. ¿Por qué? Porque yo lo que le estoy variando es la impedancia de entrada. Entonces, al variar la impedancia de entrada, le estoy variando la amplitud de la señal que entra al osciloscopio. Yo frecuencia, periodo, no toco nada, absolutamente nada. Por eso acá no aclaré, no especifiqué absolutamente nada en cuanto a el periodo o a través de la frecuencia, lo que usted quiera. Entonces, la amplitud, sí, ustedes tienen que multiplicarlo por 10 si está atenuando por 10 la punta. ¿Por qué? Porque como dijo su compañero, lo que varía la punta es la amplitud. La frecuencia no, o el tiempo no. Eso no. ¿Por qué? Porque la señal ha variado la amplitud, no el periodo. ¿Estamos en eso? Porque es una pregunta siempre, es para dudar. Hasta allí estaría, ¿no es cierto? ¿O hay alguna pregunta? No, ¿Estamos? Bueno, entonces sigamos con el práctico, lo que ustedes van a realizar. Porque hay una parte que me quedó muy tenue y que en todos los osciloscopios se utiliza y la gran mayoría dudan con respecto a la llave selectora que mide AC, DC y GND. ¿Ustedes recuerdan? Vamos al revés. No. Acá es una llave selectora donde le dice que la señal cuando la llave selectora está en AC pasa a través de un capacitor. Y habíamos visto que una señal alterna, al pasarla a través de un capacitor, no hay ningún tipo de problema, pasa a ser alterna pura. Ahora, si una señal que es alterna más una continua, esto ustedes lo pueden descomponer como una señal continua pura más una alterna pura. Entonces, la continua nunca pasa a través del capacitor. Por supuesto, usted, si nos ponemos a analizar finamente, usted me va a decir, sí, profe, hay un tiempo de carga, está perfecto, sí, no hay ningún tipo de problema. En este caso, yo les contesto que el osciloscopio más este osciloscopio que es analógico es para medir señales repetitivas en el tiempo. O sea que no es para medir transitorio. Para medir transitorio ya está el osciloscopio digital, ¿no es cierto? En el cual ustedes van a hacer un pre-trigger, o sea, un montón de cosas, ¿no es cierto? En este caso es un osciloscopio analógico. Si ustedes miden un transitorio es porque tienen la suerte de hacer la medición justo cuando se está produciendo un transitorio. Entonces, vuelvo a repetir, el osciloscopio analógico sirve para medir señales repetitivas en el tiempo. O sea, por ejemplo, la tensión de la línea. Esa es una señal repetitiva.
Entonces la carga y descarga de este capacitor en el cual está el mouse, que va en serie, no influye. ¿Por qué? Porque ha sido un capacitor diseñado para que su tiempo de carga sea exageradamente rápido. Entonces no se van a dar cuenta de si hay distorsión o no en la imagen de salida. Entonces, cuando la señal pasa a través de AC, la llave selectora en AC, volvamos a poner acá, esta llave selectora está en AC, pasa a través de un capacitor, de un valor tal que ustedes ni cuenta se van a dar. Él va a eliminar todo valor de continuidad, pero no va a producir deformación en la señal. ¿Estamos? Cuando la llave está en GND, la señal de entrada queda acá. No es que se ponga corto, queda acá directamente en la punta del osciloscopio, pero no ingresa al osciloscopio. ¿Para qué lo hace eso? Para que ustedes posicionen el trazo o arriba, en el centro o abajo, donde ustedes supongan que quieren medir una tensión continua negativa, lo posicionan arriba y entonces miden hacia abajo. Entonces, con la llave selectora en GND, ustedes después actúan con la perilla de la posición para posicionar el trazo en donde ustedes quieran. Entonces, por eso se queda sin señal de entrada y ustedes hacen los ajustes que ustedes quieran para a posteriori hacer la medición. Y la señal, la llave selectora en DC significa que la señal de entrada pasa todo y usted es la verdadera medición de lo que ustedes están haciendo. O sea, acá no se le elimina continua, no se hace nada. O sea, la señal de entrada pasa directamente en la medición cuando ustedes están la llave selectora en DC. ¿Está claro hasta allí? Sí, profe. Bueno, esto ustedes han contestado muy bien cuando yo les realicé las preguntas. Lo concreto es que, bueno, ahora vamos a empezar a hacer una medición. Esta señal, así, ¿ustedes qué opinan? ¿Dónde tiene que ir la llave selectora? ¿En DC o en AC? Ya sé que está mal hecha la pregunta, pero justamente está hecho así para que ustedes hagan una contrapregunta. ¿Cuál señal, profe? Disculpe. Bueno, hagamos esta pregunta. Supóngase, la salida de un transformador, ¿qué señal es? La salida de un transformador. Alterno. ¿Con componente de continua o no? No, alterno puro. Alterna pura, muy bien, perfecto. Si es alterna pura, la llave selectora que hemos estado insistiendo tanto recién, ¿ustedes dónde la van a colocar? ¿En AC, DC? ¿En cuál de esas dos? Si es alterna pura. Y cualquiera de las dos, AC o DC puede ser, ¡Pua! Perfecto. ¿Y por qué? porque al ser alterno pura, en AC no hay modificación y en DC, como mide la señal real, tampoco habría modificación. Perfecto. Perfecto. Está perfecto. ¿Están todos de acuerdo o hay alguna duda? Bueno, están todos de acuerdo. Lo vamos a repasar de acá.
en el sentido de que la llave en AC, como es alterna pura, acá yo no tengo componente de continuo, es alterna pura, entonces va a pasar a través del capacitor y es lo mismo, no hay ningún tipo de problema. Si la llave está en DC, la señal de entrada pasa y ustedes van a ver alterna pura porque es la salida de un transformador. Entonces, ¿cómo se hace para hacer esa medición? Acá. Primero, si es alterna pura la señal que ustedes van a medir, entonces primero colocan la llave en GND. GND, que habíamos dicho que la señal de entrada quedaba en la punta del osciloscopio, no ingresaba. Entonces en esa situación ustedes mueven el potenciómetro de posición. ¿A qué valor? Si ustedes quieren medir alterna pura, la posicionan en el centro de la pantalla. ¿Para qué? Para tener máximo desplazamiento de la señal, para que ustedes puedan medir la amplitud lo más grande posible sin saturar el osciloscopio. Entonces, primero, colocamos, a ver, lo vamos a escribir acá, colocamos la llave en GND. Al colocarla en GND, el osciloscopio se queda sin señal de entrada y con el potenciómetro de posición lo colocamos en la parte central, ¿no es cierto? Bueno, me va a quedar la imagen, que es lo que ustedes estarían viendo acá perfectamente, únicamente el rojo. ¿Por qué? Porque se quedó sin señal de entrada. Lo único que hay es deflexión horizontal. Bueno, después yo acá podría decir que es la pregunta que hice recién, ¿dónde ponemos? ¿En DC o en AC? Bueno, si ustedes van a medir la salida de un transformador, coloquen en AC o DC, no hay ningún tipo de problema, las dos le va a dar exactamente la misma medición. ¿Está entendido? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Perfecto. En cuanto a la amplitud, ustedes tienen que hacer una medición previa, un cálculo previo para saber si le va a entrar dicha medición dentro del osciloscopio. Entonces ahora viene otro problemita. La salida del trafo, que va a ser exactamente el mismo que ustedes, que ustedes no, de que se hizo la diapositiva del tester analógico o el que van a hacer la medición la próxima, teóricamente la próxima clase, ustedes con el tester digital, va a ser el mismo trafo que ustedes van a medir con el osciloscopio. Porque justamente así ustedes van a ver primero los distintos errores que tiene y segundo van a ver lo que realmente están midiendo, ¿no es cierto? Entonces, para que ustedes razonen, ustedes tienen 12 voltios de alterna a la salida del transformador. ¿Qué señal van a tener que medir pico a pico ustedes? ¿Qué opinan? O hagan un cálculo así rápidamente de cuál es la señal que van a medir. ¿Por qué le hago todo esto? Porque ustedes después van a tener que atenuar la señal o no la señal a medir para que no sobrepase o para que no sature o para que no vaya a tener problemas en el osciloscopio. Entonces, si yo voy a medir 12 voltios de la salida de un transformador, ¿cuál va a ser la señal pico a pico que va a medir? Aproximadamente 34. Sí, ¿de dónde sacó los 34? Está perfecto. Porque en el analógico toma el valor medio de una media onda y van a tener en cuenta la otra media onda ahora que
que tomamos toda la señal. Y a esos 2 lo multiplico por raíz de 2 y lo multiplico por 2 para la otra media onda. Perfecto, está perfecto. O sea que 12 por raíz de 2 debería ser aproximadamente 17 voltios, más lo otro 17 voltios sería 34 voltios. En este caso me da 16,5, ¿no es cierto? Recuerden por qué el otro, porque el tester analógico rectifica media onda, o sea que todo el digital se ha sido a similitud del analógico y lo que ustedes están viendo acá en el osciloscopio es la verdadera medición. Entonces por eso le da aproximadamente 34 voltios, en este caso 16,5 más 16,5. Entonces, habíamos quedado ¿en dónde? Habíamos hecho de flexión que únicamente quedaba la señal. La habíamos puesto en AC o en DC, no hay ningún tipo de problema. Entonces ustedes tienen que medir, faltaba en cuánto teníamos que atenuar la escala de voltio por división. Bueno, si es 16,5, o sea 17 más 17, 34, 35 voltios, 35 voltios. Ustedes, ya son casi normalizados, que son 8 divisiones. ¿Por qué le digo casi? Porque hay algunos osciloscopios viejos que no tenían esta retícula, sino que tenían otra cantidad de divisiones o de centímetros, ¿no es cierto? Este tiene 8 en el eje Y. Entonces 8 divisiones. Si yo coloco por 5, 5 por 8 sería 40 voltios, ¿no es cierto? Que es la máxima atenuación. Ustedes siempre deberían empezar con la máxima, pero yo lo voy a explicar de otra forma, cuestión que hagan un cálculo previo para que no estén cambiando tanto de escala, ¿no es cierto? 5 por 8, 8 divisiones por 5 voltios sería 40 voltios pico pico. Entonces allí entraría justo esta medición. ¿Estamos? O sea, 5 voltios por división sería la máxima atenuación que tiene el osciloscopio. Multiplicado por 8 divisiones serían los 40 voltios pico pico. ¿Estaríamos? Entonces, esta medición andaría perfecta en atenuado por 5. ¿Estamos? Sí. ¿Qué es lo que ha sido hecho acá? Fíjense, está en 5 voltios de división multiplicado por 6,6 divisiones. 3, 6. Este de 6,6 en esta medición no está muy linda, ¿no es cierto? ¿Por qué? Yo que le dije antes con respecto a la onda cuadrada, que siempre ustedes tienen que, para cometer menos errores, en la cresta de esta señal le deberían colocar acá, ¿no es cierto? Para eso con el potenciómetro de posición, ustedes lo varían y entonces ustedes únicamente pueden cometer un error en uno de los extremos de la medición, no en los dos extremos, ¿no es cierto? Entonces siempre, después que han hecho todo, pueden variar, cuestión que el pico, la cresta de la medición le queda justo donde comienza una división. Entonces, de allí más toman el otro extremo y ese es el valor pico a pico que ustedes van a obtener. En este caso, dice que son 6,6 divisiones. Dicen que así, ¿por qué? Porque acá no se ve, no está bien hecho como para decir el pico llega a tal extremo, ¿no es cierto? Acá sí, una vez que ustedes hacen el cruce por cero de esta señal, entonces el otro cruce por cero me va a quedar en una de la escala donde está división, todo el tipo de división. Entonces allí se cometen menos errores, ¿no es cierto? O sea, esta medición en qué estaría mal realizada acá, que
no es un punto determinante, un punto bien limitado para que ustedes sepan en qué valor empiezan a contar. Si esta cresta estaría acá, allí sí estaría bien porque en la otra cresta, que es para medir pico pico, me estaría diciendo justo en cuánta división estaría. Está más o menos eso todo picardía de medición. Es para cometer la menor cantidad de error posible, ¿no es cierto? ¿Estaríamos hasta allí? Eso sería todo en cuanto a amplitud. ¿Hay alguna duda? No, profe. Perfecto. Entonces, ustedes primero calculan previamente, se tienen que acordar que es 40 voltios lo máximo que puede medir el osciloscopio. Y entonces a partir de allí hacen la medición que ustedes quieran o lo pueden hacer. La que la gran mayoría de la gente hacía es hacer esta medición en máxima atenuación. Después ustedes van cambiando la llave selectora bajo carga y lo van bajando. Eso no se debe hacer en este tipo de instrumentos porque el voltímetro, el osciloscopio es un voltímetro. Entonces ustedes me van a decir, yo puedo activar o maniobrar la llave selectora y total, el consumo de corriente es ínfima. Sí, el consumo de corriente es ínfima, pero usted está accionando una llave bajo carga. Entonces hay una pequeña corriente. Entonces eso le acorta la vida útil a una llave selectora. Por consiguiente, no es conveniente hacerlo eso, ¿no es cierto? O sea, El profe, osciloscopio. que cada Sí, vez que quiera hacer un cambio, tengo que pasar el selector a GND. perfecto, perfecto. En este tipo de osciloscopio sí. En el osciloscopio digital no hacen, sino que es un tag switch, o sea, electrónicamente totalmente distinto. Entonces en ese no hay tanto problema. ¿Estamos? Claro. ¿Por qué? Porque no es una llave mecánica que hace la conmutación. En este caso sí, no puedo hacer el ejemplo acá, pero una llave que está fija y otra conmuta sobre la que está fija. Entonces en esa conmutación hay, digamos, voy a decir una barbaridad porque este no maneja corriente, ¿no es cierto? Maneja casi nada de corriente. Entonces habría un chisporroteo cuando conmuta, cuando deja de trabajar en la escala por 5 y pasa en la escala por 2, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces no es conveniente hacer la conmutación bajo carga. Para eso, usted, como usted bien lo dijo antes, pasen la llave selectora, si la tienen en AC, a GND, allí hacen la conmutación y después de nuevo vuelvan a AC. ¿Está entendido eso? Sí. Perfecto. Entonces eso sería todo en cuanto en amplitud. Ahora vamos al tema de, lo vamos a sacar, para medir frecuencia o para medir periodo. Empecemos por el periodo, que eso sale rápido. La frecuencia es un cálculo matemático, ¿no es cierto? En cuanto a la frecuencia, en este caso, acá está hermoso, hay dos posiciones en la cual la pueden hacer, en este caso, es acá el cruce por cero. Si está en AC, como este le salía de un transformador, no hay ningún tipo de problema. Pueden hacer este cálculo en el cruce por cero si la llave está en AC. Si ustedes tienen una continua más una alterna y ustedes quieren medirle la frecuencia de la alterna, entonces no, en este caso está bien notorio la deformación que tiene, entonces lo pueden hacer en este punto y en este otro punto. El cruce por cero, si está superpuesto a una continua, es casi imposible. O sea, siempre tienen que buscarle otro punto de medición en el cual sea
mucho más exacto y donde ustedes pueden cometer el menos error posible. Entonces, aquí es fácil porque es una onda sinusoidal, le quedan las 4 divisiones, lo multiplican por, en este caso, 5 milisegundos. Acá estaría 5 milisegundos sobre división multiplicado por 4 divisiones, me dan los 20 milisegundos. 20 milisegundos, la inversa sería la frecuencia 50 Hz. Estas van a ser lo que ustedes van a medir, en el cual por fin, por primera vez en tiempo real, en vivo y en directo, te van a poder medir o ver los 50 ciclos, ¿no es cierto? Ahora, ¿por qué este osciloscopio? Si vamos a medir el secundario del trafo, ¿por qué no medimos el primario? Ya lo hemos dicho varias veces, porque da 40 voltios multiplicado por 10 la punta de la atenuación, estaría dando a lo sumo, este osciloscopio sirve para medir 400 voltios pico pico. Y en el caso de, si nosotros estuviéramos midiendo la tensión de línea, ¿cuál sería la tensión máxima que debería medir el osciloscopio? Sí, 122 aproximadamente. ¿Cuánto? La tensión de línea, dijo. Sí, sí, sí. 622. 122 me dice. No, 600. Claro, 222 por raíz de 2 da 311 aproximadamente, y multiplicado por 2 sería 622 voltios. Y lo que nosotros hemos calculado recién son 400 voltios, o sea que no serviría para medir los 220. Por eso es que hay una pregunta que se hace esa referencia, ustedes tienen que hacer ese pequeño cálculo. Y para que ustedes digan o para que vean que da 622 voltios y el osciloscopio sirve como máximo 400 voltios. Ahora vamos a ver la rectificación de media onda, que es lo que habíamos escrito, y entonces ahora lo vamos a medir. Esta señal, rectificación de media onda, o sea que llega a 0 voltios y va a 16 voltios máximo, ¿cómo harían el juego de las llaves de AC, GND y DC? O sea, ¿qué tipo de acoplamiento harían? O sea, ¿cómo harían para hacer esta medición? En la cual esta es la forma de la señal a medir que ustedes tienen. Escucho. En AC, ¿Cómo? la posición de la llave, pregunta. Sí, sí. Si ustedes tienen que medir una tensión que es continua, ¿por qué? Porque en ningún momento pasa de tensión menos de 0 voltios. Y que es pulsante, lo que sea, pero es continua. O sea que el 0, este es el 0 y esta es la tensión máxima, 16 voltios, 17 voltios. ¿Cómo harían para realizar la medición? ¿Dónde pondrían las llaves o cómo harían para medir? Profe, sería primero en GND y lo hago a la máxima amplitud, como sé que es continuo, lo pongo abajo. Perfecto, muy bien. Entonces, primero, vamos a escribir acá, primero colocan la llave en GND. Y posicionan el trazo acá abajo. Entonces este pasa a ser el nuevo 0 de ustedes, abajo. Entonces, después, como es una tensión continua, pulsante, ¿dónde van a colocar la llave? ¿En DC o en AC?
DC. DC. ¿Por qué no lo colocan en AC? Y como es continuo, va a ser filtrado por el capacitor. Sí, si fuera en AC, la medición le va a dar, pero ¿qué va a pasar? El 0 ya no va a corresponder acá abajo, sino que el 0 va a corresponder totalmente distinto por acá, más o menos, cuestión que esta área sea igual a esta otra área, ¿no es cierto? O sea, para que sea una alterna pura. Va a ser una medición que no corresponde. ¿Por qué? Porque ustedes están eliminando todo valor de continuo, entonces no es la verdadera medición. La verdadera medición es el 0, el que ustedes han fijado, y la tensión máxima. Todo el otro semiciclo no hay, o sea que ustedes van a medir un semiciclo y el otro no. O sea que va a estar perfecta la medición en DC. Entonces, primero colocan en GND, posicionan el 0 abajo, ¿para qué? Para tener máxima excursión, y después pasan la llave en DC. Para todo esto ustedes tienen que verificar, en este caso da 16 voltios, por eso se colocó la llave selectora en 2, multiplicada por 8 divisiones dan los 16 voltios. Si me diera 17 voltios, deberíamos colocar la llave selectora en 5. ¿Por qué? Porque acá daba 16. Si me diera 17, esta tensión se amplifica, o sea, pasaría por encima de las divisiones y tendríamos problema con la máxima excursión del osciloscopio. Entonces no sería una medición buena, ¿no es cierto? Y después la última sería esta, para que ustedes vean que duplica, al rectificar onda completa, duplica la frecuencia. Y acá yo tengo la señal realizada, tengo el doble, entonces cambiamos la llave selectora y contamos 3, 4, 5 divisiones, ¿no es cierto? Frecuencia, yo tengo 5 divisiones multiplicadas por la llave del diente cierre, en la cual me da 2 milisegundos. 2 milisegundos sobre división me da 10 milisegundos. 10 milisegundos, la inversa de eso, me da una frecuencia de 100 Hz. Entonces esto le demuestra que una rectificación de media onda, ustedes siguen manteniendo los 50 ciclos. Si ustedes hacen rectificación de onda completa, la frecuencia en este caso es 100 ciclos. O sea que rectificación de onda completa duplica la frecuencia. ¿Estamos? ¿Está entendido? Sí, profe. ¿Alguna duda? Teóricamente con esto ya estarían en condiciones de realizar las mediciones. Lo que faltaría sería el enclavamiento, ¿no es cierto? Porque hasta ahora hemos supuesto que la señal está quieta, que lo que ustedes ven es quieto. Para eso ustedes tienen el trigger que tiene distintas formas. En este caso está interno o externo y línea. Línea significa que va a estar enclavado con los 50 ciclos de la línea, ¿no es cierto? Externo es si ustedes quieren enclavar, para eso acá tiene otro conector BNC, que es donde le van a inyectar la señal, y entonces a esta imagen ustedes la van a enclavar con la señal externa que ustedes le van a conectar.
Acá tiene otra llave selectora que es donde le dice que lo hace en forma automática, o sea, el propio osciloscopio va a tratar de enclavar la señal que entra en el vertical con el diente de sierra que ustedes están generando, o sea que ustedes no, el osciloscopio genera internamente. Después hay otro que se utilizaba mucho en los televisores, que es todo lo que es televisor análogo, ¿no es cierto? Lo LCD o Smart, eso ya no, sino que ese otro funcionamiento. Entonces, en ese tipo de osciloscopio se trataba de utilizar con ese tipo de señales a través de un desplazamiento que también tenía un generador interno que tenía el televisor, que es la señal del vertical o la del horizontal. O sea que también se puede enclavar de ese tipo de realización de enclavamiento. Lo concreto, ¿para qué sirve el trigger? Es justamente para que la imagen quede quieta. Entonces, al usted tener una imagen, solamente una imagen, ustedes le pueden calcular la amplitud, le pueden calcular el tiempo y por consiguiente la frecuencia. Y después hay una medición que vamos a hacer que es la que le da el secundario del transformador de rectificación de onda completa, acá, y que se hace con una resistencia de carga que le medimos la corriente. Esa señal es la más linda porque le va a quedar acá la descarga del capacitor de acuerdo a la corriente que ustedes le saquen, y entonces ustedes van a tener que medir esta señal. Lo que ustedes van a ver va a ser lo que está en rojo, ¿no es cierto? Entonces una señal que va a empezar de 0 voltios a 16, 17 voltios, pero que no es perfectamente plana, sino que tiene un rizado que le dicen, o un ripple, o una deformación. Ustedes ya saben a qué es debido a la descarga del capacitor. ¿Por qué? Porque la resistencia que ustedes le están aplicando es chica, entonces le consume más corriente de lo que entrega el capacitor. Entonces por eso queda de esta forma. Entonces esta señal ustedes tienen que hacer primero en GND, colocar el GND abajo, el 0 lo van a definir ustedes allí. Después pasan la llave ADC, o sea, primero GND, y el GND lo colocan con el de posición del amplitud, lo varían para que el 0 le quede abajo. Después, eso es el 1, el 2 lo pasa a DC y ustedes van a hacer la medición, que lo que está en rojo. O sea, una continua y que tiene un pequeño pulso, ¿no es cierto? Bueno, esa es máxima excursión porque ustedes están midiendo la tensión continua. Una vez que ustedes han hecho esa medición, por eso que pasan la llave a GND de nuevo y posicionan el 0 en la posición central. Después, el punto cuarto sería pasar la llave a AC. Y si ustedes no han cambiado la escala ni nada, ustedes van a tener una división así, así, así. Sería la misma señal que ustedes han medido antes, pero en alterna. ¿Por qué? Porque le han eliminado todo componente continuo. Entonces recién allí miden la amplitud máxima que tienen de alterna, o sea, todo ese rizado que ustedes tienen, miden cuánto es la amplitud máxima.
sin haber cambiado la escala, por supuesto, allí van a cometer muchos errores. Y hacen el cálculo cuestión de quitarle atenuación y esta señal que es así, pasa a ser una señal de máxima amplitud que ustedes pueden realizar la medición para cometer el menor error posible. Entonces esa señal va a ser una medición en continua más la otra medición de alterna. Entonces, si usted tiene una medición de continuo, le va a dar este valor, toman el valor máximo o el valor mínimo, cuestión que digan de 0 a 16 voltios, por ejemplo, el valor máximo, y el ripple o el rizado o la deformación que tienen, ustedes le hacen la medición en AC. Entonces, de esa forma, daría una medición perfecta, ¿no es cierto? ¿Está entendido eso? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces esa sería la medición más complicada que tienen, pero con eso ya estarían en condiciones de realizar cualquier tipo de medición, sabiendo que Profe, Sí, en el laboratorio de la UNI, ¿es el mismo modelo el que hay? El que este vemos nosotros. osciloscopio, este osciloscopio es de laboratorio, de electromecánica. A ver, O sea que lo que pasa es que teóricamente van a ser 3 laboratorios, 3 sets de monitoreo, por consiguiente van a tener 3 osciloscopios analógicos y vamos a tratar de hacer 3 osciloscopios digitales, o sea, para que ustedes también hagan las mediciones y vean la diferencia entre los distintos tipos de instrumentos, ¿no es cierto? ¿Cuál es la diferencia del otro? Que el otro le va a dar la amplitud solita, se lo programa y entonces le va a decir la tensión pico pico, la frecuencia o el periodo. Le va a decir de las 3 formas posibles. Lo concreto es que ustedes tienen que primero aprender a manejar el osciloscopio analógico y el digital sale más fácil, pero teniendo el conocimiento del analógico, ¿no es cierto? El acoplamiento de AC, GND y DC queda totalmente desarrollado, queda justificado para hacer este tipo de medición que es la más difícil, o sea, una tensión continua más un ripple pequeño. Supónganse cuando ustedes rectifican los 220 voltios, pasamos a tener en vez de 16 voltios, tenemos 311 voltios. 311 voltios. Entonces, si ustedes van a medir 311 voltios, tienen que utilizar la punta atenuada por 10 más la máxima atenuación que es 5, ¿no es cierto? 5 por 8, 40. O sea que vamos a sacar de aquí. Vamos a sacar esto. Acá. Supónganse, ustedes tienen que medir 311 voltios. La punta la tienen que utilizar atenuada por 10 y es la llave selectora en 5. Entonces tienen 5 por 8, 40 voltios. Multiplicado por 10 sería 400 voltios. Entonces 400 voltios sería esta medición. Si ustedes tienen un ripple, que puede ser una cosita así, bueno, ya le erré, ¿no es cierto? Pero lo que quiero que ustedes vean es la amplitud. Entonces ustedes acá tienen 400 voltios y la medición que ustedes hagan acá del ripple va a ser muchos horrores, no errores, horrores. O sea, va a ser, esta medición va a ser muy chiquito el ripple que tienen frente a la máxima amplitud que él está midiendo. Entonces ustedes primero tienen que hacer la medición tomando la máxima amplitud, por ejemplo. Entonces le van a decir, ustedes van a decir en acoplamiento en DC, yo tengo una señal de 311 voltios pico.
y después lo pasan a AC, entonces ese rizado lo pasan acá. Y después le quitan atenuación para que para ver el rizado, que va a ser algo así. Y entonces le dan máxima excursión dentro de la imagen del tubo para ver el ripple que tienen. Entonces el error que ustedes van a cometer ya no va a ser más en la escala por 5, sino que va a ser en la escala 0.5, por ejemplo. Entonces, el error que ustedes cometen con la alterna que ustedes están midiendo es totalmente distinto, es mucho más pequeño el error que cometen. ¿Está entendido eso? Sí, profe. Bueno, ya van a entrar enseguida en la otra clase, así que lo dejamos acá. ¿Tienen alguna duda? No me importa. No, profe, quedó claro. Perfecto. Yo la semana que viene, ya le voy a decir, yo calculo que no un día antes, sino varios días antes ya le voy a confirmar. Teóricamente lo vamos a tener en el laboratorio, aunque ustedes no lo crean. Lo que sí le pido que sean los más puntual posible, ¿no es cierto? Porque la clase, ustedes van a tener que salir un ratito antes para entrar en la clase siguiente, ¿no es cierto? Bien. Vamos a tratar de hacer 3 grupos, como ya lo dije varias veces, cuestión de que mantengamos la separación y todo eso, todos los protocolos, que ya es muy común, ¿no es cierto? Y que es lo principal que nos reclaman para poder hacer la medición. Muy bien, hoy es viernes y espero que tengan un excelente fin de semana. Gracias, profe. Igualmente. Sí, profe, Igualmente, igual. profe. Nos vemos el viernes. Gracias. Chao. Nos vemos. profe. Hasta luego.